Oasis Televisión, canal para el turismo. Este programa es presentado en nombre de Megapan, los líderes. Muy buenos días, mi gente hermosísima del oriente del país. Bienvenidos a una nueva edición de Entre Amigas a través de la pantalla de Oasis Televisión. Un gusto, como siempre, poderles acompañar, compartir con ustedes gran parte de la mañana, estar ahí cerquita contándole cosas interesantes mientras ustedes, bueno, quizás hacen los quehaceres del hogar y piensan ahí qué es lo que van a hacer para el almuerzo, que a veces tanto nos contraría pensar qué vamos a cocinar, sobre todo un lunes. Y bueno, antes de comenzar, quiero felicitar a nuestro director durante estos días, con quien compartimos acá, bueno, siempre cada uno de los programas, David, porque se acaba de graduar, así que le voy a dar un aplauso. Le invito a todos acá, por favor, en el estudio que me acompañen en este aplauso para David. Felicidades, un logro más, y nos encanta a nosotros acá tenerte como parte de nuestro equipo y seguir sumando en tu carrera, pues por supuesto muchísimos logros y éxitos. Un besote para ti por ese logro gigante de graduarte. Y bueno, les recuerdo que ustedes pueden, bueno, se graduó de técnico en Ciencias Audiovisuales, para que lo tengan ahí clarito. Muy bien, recordarles que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra mensajería de texto 0416-307-5019. También lo pueden hacer a través del teléfono en el estudio 0281-422-0126, y por supuesto también a través de redes sociales, @entreamigas _TV. Ahí estamos en Twitter, en Instagram. Ya les conté cuál va a ser el tema del día de hoy en esta primera media hora de programa, se los adelanté por allí, y ustedes por supuesto pueden enviar sus comentarios, sugerencias e incluso preguntas. Muy bien, ahora sí, los invito a que me acompañen como siempre al otro lado del estudio para ponernos cómodos y bueno, recibir a nuestra invitada de esta parte del programa, que además es nuestra colaboradora de todos los lunes en esta sección de Bienestar, Salud en General, Cristina Faneita. Bienvenida, Cristina, ¿cómo estás? Buenos días, María Gabriela, pues muchísimas gracias. Feliz otra vez de acompañarte un lunes más, y bueno, que sigan siendo muchos lunes. Así es, para comenzar la semana con energía, claro que con sí, ganas de hacer las cosas bien, como con buena vibra, con tus comentarios y con tus sugerencias, como siempre. El día de hoy hablaremos acerca del éxito versus el fracaso. Claro. Y obviamente mucha gente a veces se entristece pensando, oye, pero es que no he tenido éxito en las cosas que a lo mejor se plantearon en cierto y determinado momento de la vida, y siente que han llenado su camino de puros fracasos. Claro. Vamos a definir primero qué es realmente el éxito, porque a lo mejor lo que es el éxito para alguien en algo muy específico no lo es para otra persona. Claro, claro. Vamos a empezar por ese lado, por el lado positivo. Vamos a decir que el éxito viene del latín exit o excite, y es una salida, pero es una salida con victoria. Eso viene siendo el éxito. Es concluir algo esperado, es concluirlo exactamente como tú lo tenías previsto. Okay. Entonces, dicho el éxito, vamos a ir con la antítesis, con la contraparte, que viene siendo el fracaso. El fracaso viene del italiano fracassare, que es como estrellarse, romperse. Entonces, ¿qué viene siendo el fracaso? Como estrellarnos contra algo que no queríamos ver, contra algo que no estábamos esperando. Es un deseo roto. Eso es en teoría, según la Real Academia, según el latín, según los italianos. Pero yo tengo otro concepto. Okay. Yo tengo otro concepto y quiero compartirlos con ustedes el día de hoy. Para mí, la única persona que ha fracasado en la vida es la única que no ha intentado nada. Ese es el único y real fracaso. Partiendo de esa premisa, vamos a decir que intentar y hacer las cosas, aunque sea en ensayo y error, es ser exitosa en la vida. Entonces vamos por esa vía, definiendo éxito versus fracaso. Vamos a enfocarnos en los proyectos y en las metas que tenemos. Vamos a enfocarnos en lo que queremos.
y ya vamos a quitarnos esa etiqueta que fue inventada por los hombres, que fue inventada por una sociedad culposa de decir que el fracaso es algo malo, es no concluir lo que estabas esperando, es haberte equivocado. ¿Es realmente el fracaso una equivocación o es un acierto no esperado? Yo creo que es un acierto no esperado. Y por allí va el tema de hoy. Sobre todo porque, bueno, muchas veces dicen que de los fracasos o de los errores Ajá. deberíamos aprender. Claro, ¿no? por Porque supuesto. se supone que para eso pasamos a través de esa experiencia y ojalá que no se repita, si nos ponemos otra vez en una situación similar, no cometer, digamos, el mismo error, ¿no? Claro. O no caer en las mismas situaciones que nos llevaron a ese fracaso, entre Claro, comillas. digamos, no tropezar con los mismos errores, cometer errores nuevos. Hay un millón por decir un número, es una infinidad de diferentes maneras de hacer las cosas. Y por allí también nos vamos con dos conceptos. Uno es la perseverancia y otro es la terquedad. Porque yo tengo una premisa que es insistir, persistir y resistir hasta lograr alcanzar la meta. Pero entonces, ¿qué viene siendo la perseverancia y qué viene siendo la terquedad? Ser terco es ir todo el tiempo por el mismo camino una y otra vez a pesar de que ves que la puerta está cerrada, que no se abre, que tocas y nada, que te golpeas todo el tiempo contra la misma puerta. Oye, dale la vuelta, de pronto ves una ventana abierta, de pronto rompes una ventana. Entonces no podemos ser en ese aspecto tercos, tenemos que ser perseverantes. ¿Y qué es ser perseverantes? Es buscar el mismo objetivo, pero desde distintas formas. Y allí viene lo de los errores, digámoslo, por llamarlo de alguna manera, que no son errores tales, simplemente son formas de hacer las cosas y de obtener resultados. Entonces, lo que les quiero decir es que vamos a poner en perspectiva lo que es el éxito y el fracaso, la perseverancia y la terquedad y las formas de hacer las cosas. Y de ahí viene también quizá, como tú comentabas, el punto de, bueno, si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Exacto. Trata Es la de- definición de locura, Gaby. Claro. Es hacer lo mismo de la misma manera y esperar que sucedan cosas distintas. No se puede. Es una locura, Así definitivamente. Por eso es que dicen, es la perfecta definición de locura. Claro. Entonces eso no. Vamos a seguir conversando acerca del éxito y el fracaso, pero será en la próxima parte. En este momento compartimos con Cristina Faneite y lo vamos a seguir haciendo. Recuerden que pueden participar 0416-307-5019 para enviar sus preguntas a través de la mensajería de texto. Ya venimos. ¡Bravo! Oasis Televisión, canal para el turismo. Mil gracias a ustedes por nuestra sintonía. Estamos entre amigas a través de la pantalla de Oasis Televisión en esta parte del programa, como todos los lunes, a partir de, bueno, hace como ya 2 semanas. No, 3. ¿Tres? Este es un mes. Muy bien, Sí. caramba. El tiempo pasa Rapidísimo volando. Se fue el tiempo. Sí. Compartimos con Cristina Faneite, que es motivadora y por eso nos encanta presentarla cada lunes para comenzar, como decía al principio del programa, la semana cargados de energía. Hoy hablamos acerca del éxito versus el fracaso. Y muchas personas quizá en casa se preguntarán, bueno, entonces, ¿cómo definimos a una persona exitosa? Porque a veces dirán, bueno, es exitoso el que tiene quizá una casa grande, el que tiene no sé cuántos carros, el que a lo mejor en el trabajo tiene un muy buen puesto, etcétera, ¿no? Y dirán otros, bueno,
los que no están quizás en esa definición, con esas características similares, entonces son fracasados. Claro, claro. Bueno, la definición del éxito vista desde ese punto es algo muy subjetivo. Es como definir la calidad. La calidad es un concepto muy subjetivo porque lo que es calidad para mí quizás no lo es para ti. Igualmente, lo que yo considero que es un éxito, yo digo, oye, he alcanzado el éxito, de pronto para ti, ¿y eso te parece que es éxito? No, eso no es el éxito. Entonces el éxito se mide por las metas que tú te has planteado y te has propuesto en la vida. En la medida que tú alcances, aunque sea con un pasito, llegar, tú te puedes sentir dichoso y deberías sentirte dichoso porque eso te motiva a seguir adelante. Elógiate, recompénsate, anímate, motívate a seguir adelante, aunque los logros sean pequeños. En la medida que tú te vas elogiando, cada paso que das, vas siendo una persona de éxito. Y lo del fracaso, vamos a irnos quitando esa etiqueta mental. El fracaso no existe. El fracaso viene de tres miedos fundamentales. Miedo al rechazo, miedo al fracaso y miedo al que dirán. Los miedos son los únicos que nos paralizan. Lamentablemente, los miedos son un mecanismo de protección del organismo, pero mucha gente no los toma como tal, sino que se deja paralizar por el miedo. Y eso es lo que no nos debe suceder ni a ti que me estás mirando en este momento, ni a ti, ni a mí, ni a ninguno de los que estamos aquí en este estudio. Tenemos que salir adelante, tenemos que decir, ok, estoy sintiendo miedo, eso es síntoma de que estoy vivo, eso es síntoma de que algo me está alertando de que quizás hay un peligro, eso es síntoma de que me debo esforzar en hacerlo mejor, pero no quiere decir que no lo debes hacer, todo lo contrario, tienes que avanzar, tienes que lograr tus objetivos por pequeños que sean y romper ese paradigma del miedo que te paraliza. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no consigas lo que estás buscando, que te digan que no. ¿Y qué pasa con eso? ¿Se acaba la vida? No se acaba la vida. Tocas otra puerta, si te cierran una, vas y tocas otra. Y si te cierran todas las puertas, vas y entras por las ventanas. Pero nunca te limites, nunca permitas que el miedo te paralice y te impida ser una persona exitosa. El fracaso no existe. Es una etiqueta de nuestra mente para culparnos por cuando las cosas no salen como realmente esperábamos, pero son aciertos no esperados. Claro. De eso también podemos sacar todo el aprendizaje. Yo siempre digo en ese sentido que prefiero utilizar la frase lo intenté, Claro. y si hubiera, o sea, si Claro, hubiera hecho tal cosa, claro. si hubiera intentado tal Claro. cosa, porque me voy a quedar con la duda toda la vida y Tienes toda la probablemente la razón, duda me Gaby. va a comer. Claro, tienes toda la razón, que es preferible quedarte con el sentimiento de culpa que tú estás diciendo de, ay, ¿qué pasaría si lo hubiese hecho? O, ¿qué pasó? Me dijeron que no, bueno, me dijeron que no, ¿y qué pasó? Entonces, pena también son 4 letras. A veces dejamos de hacer cosas por pena. Y si me sale mal, no, y si te sale mal estás aprendiendo. Somos seres humanos perfectamente imperfectos. Si fuéramos perfectos no estaríamos en esta tierra. Hay una sola persona que es perfecta y no está aquí. Todos sabemos quién es Dios. Entonces, de las equivocaciones o de los errores hay que aprender, hay que reírse. A mí me pasó, incluso me pasó en tu programa, un error, se me fue una palabra al aire. Incluso voy a contarlo como anécdota porque es importante. Sí. Mi esposo me estaba escuchando y entonces me dice, ay, mi amor, yo pensé que te ibas a sentir mal. Yo le digo, no te imaginas cómo nos reímos con ese error. Y entonces no hay por qué sentirse mal de los errores, porque de los errores se aprende, se practica, se ensaya, salen las cosas de una manera distinta, pero hay que atreverse, hay que arriesgarse, Claro. a hacer las cosas de una manera diferente. Y ya que estamos hablando de éxito y fracaso, Ajá. quizá sea bueno indicarle a nuestros amigos que a lo mejor quieren lograr alguna meta, tienen un propósito en particular, cómo se debe organizar allí la mente y disponer de las herramientas que tenemos para llegar a una meta determinada. Claro. Es decir, ¿qué debo hacer primero? Yo quiero, no lo sé, tener un trabajo en tal lugar, Ok. pensará alguien en este momento Ok. en casa, o quiero emprender un negocio Ok. por mi cuenta. ¿Cómo debo organizar allí para cumplir quizá esa meta? Ok, primero vamos a definir el objetivo, porque no podemos alcanzar ningún sueño si no sabemos realmente qué queremos soñar, qué queremos lograr. Vamos a definir el objetivo. Si es conseguir un empleo, es buscar, hacer una lista de las empresas a las que tú quieres visitar.
No limitarte solamente a mandar el currículo por internet. No te ha funcionado, tienes tiempo enviando currículos vía email, no te responden. Anda, arriésgate, ve, vístete, acomódate, prepárate, sal, toca la puerta, visita la empresa a la que tú quieres ser contratado. Entonces, arriésgate, da un paso más para lograr tus sueños, para alcanzar el tan anhelado éxito. Es definitivamente romper con los miedos, romper ese paradigma mental que teníamos de voy a fracasar y la gente va a decir fracasaste. Oye, te dijeron que no, fracasaste. No fracasaste, tú vas a decir no fracasé, fracasó el que no lo intentó, yo lo intenté, yo salí y a la primera quizás no te sale tan bien, pero la segunda empresa que visites vas a ir más seguro y cada día vas a ir más empoderado. Los no los pasas. Cuando vengan esos sentimientos de miedo, y si me rechazan, y qué dirán los amigos si me rechazaron, o si fracaso, los miedos, dile gracias. Gracias por existir, gracias por pasar por mi mente. Sé que quieren protegerme, pero yo quiero salir adelante. Gracias, gracias. Con gracias los dejas pasar. Los pensamientos son como esas nubecitas que van pasando por nuestra mente. Déjalas pasar y enfócate en lo que quieres. Atrévete, arriésgate. Da siempre un paso más adelante para alcanzar esa meta deseada. Entonces, bueno, obviamente ubicar primero el objetivo, El ¿no? objetivo. Y luego, ¿cómo me voy acercando a lo que quiero? Porque a lo mejor, por ejemplo, si es alguien que quiere emprender un negocio por su cuenta, dirá, oye, pero no tengo el dinero para comenzar, ¿no? Claro. ¿Cómo quizá ir sobrepasando esas cosas que parecen amenazar nuestras ideas y nuestras ganas de surgir en ese aspecto muy particular? Claro. ¿Cómo voy tratando allí de alimentar siempre con cosas positivas, quizá con ideas positivas para lograr llegar a un punto en específico? Bueno, definitivamente la imaginación es más grande que todo. Y siempre lo digo y siempre me van a escuchar repetirlo. Todo inicia con un pensamiento. No lo puedes crear si no lo concebiste primero en la mente. Es totalmente imposible realizar algo que nunca te pasó por la mente. Entonces, haz ese plan, haz ese proyecto, busca lápiz y papel, quiero buscar empleo, anota las empresas, cuál es tu perfil, arma un currículum bien bonito, bien atractivo para toda esa gente que está buscando, porque sí hay. Métanse en la cabeza que todo lo que queremos lo podemos lograr. Entonces tienes que hacer un plan de acción. El que quiere registrar una compañía, bueno, primero anda al registro mercantil, busca los requisitos. No importa, no tienes la plata, pero vas buscando los requisitos. Mientras vas armando tus carpetas, seguro que el universo te va a ir apoyando. Cuando uno desea las cosas con el corazón y bajan desde la mente hasta el corazón, se materializa el deseo y el universo conspira para que tú puedas alcanzar todas tus metas. Y eso es algo que nadie tiene que dudar. Todos hemos llegado a donde estamos a través de un sueño, no ha sido fácil. Nadie dijo que la vida era fácil, simplemente nos dijeron que valdría la pena. Y yo creo que la vida es maravillosa. No estás distraído, no estás deprimido, estás distraído. Es una frase de Facundo Cabral. Y hay un video hermosísimo que los invito a buscar en internet, los que se sienten deprimidos. Busquen ese video. No estás deprimido, estás distraído de las maravillas que te rodean. La vida es hermosísima, no importa que estés enfermo, no importa que estés desempleado. O sea, no es que no importa, sí importa, pero eso no te va a impedir salir adelante y alcanzar todos tus objetivos y metas. Por eso hoy te quiero dejar empoderado con que el éxito es tu única meta en la vida. El fracaso no existe. Los que fracasan son los que no lo intentaron nunca. Y a ellos les puedes decir, bueno, lo siento por ti, yo me equivoqué, pero aprendí. Allá tú que no lo intentaste, bueno, síguete quedando detenido. Pero yo no, yo sí soy una persona exitosa. A partir de hoy, decreto el éxito en mi vida. Repitan esa afirmación en sus casas y salgan adelante. Salgan a buscar esa oportunidad que está esperándolos. Así es. Bueno, amén. Para cerrar ahí esa frase tan positiva que nos ha dejado Cristina el día de hoy, agradeciéndole como siempre, por supuesto, su compañía. Repite rapidito las redes sociales. @Cristina Faneite sin la E en Twitter y en Instagram @Cristina Faneite. Perfecto. Facebook Cristina Faneite también. Los Por espero allí, por allí van a estar conectados con Cristina, quizás sugerirle algún tema para la próxima semana para que nosotras podamos desarrollarlo acá en el programa. En la próxima parte mucho más de Entre Amigas. Quédese allí pegado.
Estás viendo Oasis Televisión, canal para el turismo.